Ser Podcast. Hola, soy Antonio Martínez y estás escuchando el podcast de Sucedió una noche. Jesse James, el famoso bandido del Far West, es uno de los protagonistas del episodio de esta semana. También vamos a celebrar el centenario del nacimiento de Elmer Bernstein, uno de los compositores de bandas sonoras más importantes de la historia. En el cine de su vida charlamos con la guionista Lola Salvador, y esta semana Jack Bourbon nos trae uno de los musicales más premiados de la historia, Gigi, de Vincente Minnelli. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Muy buenas a todos y bienvenidos a Sucedió una noche. Un breve sumario de contenidos y comenzamos ya mismo. Elmer Bernstein, uno de los grandes compositores de la historia del cine, es uno de los protagonistas del programa de hoy, como también lo es un mito del Far West al que hemos visto en muchas películas. El hombre del caballo blanco se llama Jesse James. Nosotros le han preparado una emboscada. La cosa está fea. No temas, Jesse se abre paso a tiros. ¿De veras? He visto la película, voy al cine muy a menudo. ¿Ah, sí? Vamos a charlar con la guionista Lola Salvador, a jugar a las películas y en la sección de Jack Bourbon, uno de los musicales más premiados de todos los tiempos, Gigi. ¿Gigi? Sí, Gigi. Pues eso, vamos al lío. I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. Hoy queremos recordar a uno de los grandes de la música de cine. El 4 de abril se cumple el centenario del nacimiento de Elmer Bernstein. Más de 250 bandas sonoras y 6 décadas de carrera le convierten por derecho en uno de los compositores más notables de la historia de la música cinematográfica. Vamos a repasar su trayectoria y a escuchar, aunque sea brevemente, algunas de sus melodías más famosas. Elmer Bernstein tuvo claro desde pequeño su vocación artística. Quería ser actor, bailarín o cantante. Alguien desentona. ¿Quién es? ¿Tú? ¿Cómo te llamas? Elmer. Elmer. Te está cambiando la voz, ¿no? Sí, eso creo. Habrá que cambiarte de grupo. Ponte en la tercera sección. Desgraciadamente no estaba dotado para esas artes, pero cuando a los 13 años entró en la escuela de música, todo cambió de repente. Elmer, estás hecho para esta sección. El pequeño Elmer se reveló como un virtuoso del piano, tanto es así que le llevaron frente al gran compositor Aaron Copland, que a partir de entonces se encargó de dirigir sus estudios musicales. Bernstein empezó trabajando como pianista. En la Segunda Guerra Mundial hizo arreglos y compuso música para la radio de la Armada. Luego trabajó con la orquesta de Glenn Miller y a comienzos de los 50 consiguió que le contrataran en los estudios de Hollywood. Al principio compuso bandas sonoras de películas de bajo presupuesto, pero en 1955 llegó la película que significó su salto a la fama, El hombre del brazo de oro. Elmer Bernstein fue, junto al también compositor Alex North,
el hombre que introdujo el jazz en la música cinematográfica. El hombre del brazo de oro contaba la historia de un batería de jazz enganchado a las drogas y al que daba vida Frank Sinatra. El que me enseñó a tocar me dijo que tenía talento, que no puedo fallar, que tengo el brazo de oro. ¿Se gana mucho aporreando un tambor? La música de Bernstein tuvo mucho éxito, pero curiosamente su siguiente proyecto importante no iba a seguir por los caminos del jazz. Cecil B. DeMille le encomendó la banda sonora de su nueva superproducción. Moisés, la gente ya está reunida. Entonces partamos hacia la montaña de Dios. En Los 10 Mandamientos, Elmer Bernstein creó una partitura de sinfonismo épico, pero en la que fusionaba la música espectáculo típica de la tradición americana con la elegancia y el dramatismo europeo. Esas dos bandas sonoras, la de El hombre del brazo de oro y Los 10 Mandamientos, marcan las claves de su estilo característico. Por un lado, la influencia del jazz, por otro, la experimentación con las sonoridades orquestales. En los años 60 también se iba a convertir en uno de los renovadores de la música del western gracias a otro título mítico de su discografía. En grupo salimos más baratos. 5. Aunque sean 5 no nos darán mucho trabajo. ¿Dónde encontraré comida para mis hombres? ¿Por qué no la compra? O tal vez podrían trabajar. 7. Bueno, aún no han resuelto ustedes mi problema. Resolver problemas no es asunto nuestro. Lo nuestro es el plomo. Veces una película y su música han ido tan indisolublemente unidas como en Los Siete Magníficos, por más que muchos relacionen este tema con la melodía de unos famosos anuncios de cigarrillos. Los Siete Magníficos convirtió a Bernstein en uno de los compositores más habituales del western, con bandas sonoras como Los Comancheros o Los Cuatro hijos de Katy Elder. Los años 60 marcan la etapa de mayor esplendor del músico. En 1963 llegó otra de sus bandas sonoras más inolvidables, La Gran Evasión. 17 tentativas de fuga. 18, un señor. excavador, un ingeniero. No he visto Berlín aún ni desde tierra ni desde el aire y pienso verlo de ambos modos antes de que acabe la guerra. 10 días de aislamiento, Hills. Capitán. 20 días. ¿Estará todavía aquí cuando yo salga? Nevera. Elmer Bernstein tenía facilidad para escribir temas heroicos y marchas pegadizas como esta de La Gran Evasión, pero también sabía componer partituras más intimistas y delicadas. Enhorabuena por la publicación de su libro sobre enfermedades de los pájaros. Sí, es bueno. Se venderá bien, pero eso ya es agua pasada. Estoy escribiendo un nuevo libro. La historia de las prisiones federales desde 1790 hasta que se creó la oficina. Contará la historia de unos hombres enjaulados, no de pájaros, y lo que la prisión hace de ellos. El hombre de Alcatraz es otro de sus mejores trabajos de los años 60, con su aire tranquilo y su belleza melódica. Pero en esta línea musical, sin duda, su obra maestra es Matar a un ruiseñor.
Curiosamente, el único Oscar de su carrera no lo consiguió por Matar a un ruiseñor, ni por otras de sus grandes partituras, sino por uno de sus trabajos más discretos. La correspondencia acaba de llegar. Siempre hay algo para usted, Millie. Millie, una chica moderna, era un musical de segunda fila protagonizado por Julie Andrews, pero a la postre fue la partitura que le valió el Oscar a Bernstein en 1967. El compositor es el único músico de cine de la historia nominado en cada una de las 6 décadas que constituyen su carrera, desde los años 50 hasta la primera década del siglo XXI. En 1969, Bernstein entabló una buena amistad con el actor John Wayne durante el rodaje de Valor de Ley. Rooster, cualquier sheriff que mata a tiros a 64 sospechosos en 8 años está quebrantando la ley, no ayudándola y apoyándola. Deje que aclare eso, juez. Solo 60 murieron. Y ninguno fue muerto sino en el cumplimiento del deber o en defensa de mi persona o escapando a la justicia. Por expreso deseo de Wayne, en los 70, Bernstein compondría la música de los últimos 7 largometrajes del actor. Los años 80 fueron una mala época para el músico. Su carrera cayó en el comercialismo, componiendo bandas sonoras para muchas comedias americanas, como Los cazafantasmas, Entre pillos anda el juego o Aterriza como puedas. Comandante, ¿cuándo podremos aterrizar? No puedo decirlo. A mí sí, soy médico. No puedo decirlo con seguridad. ¿No puede calcularlo? Pues hasta dentro de 2 horas. ¿No puede calcularlo hasta dentro de 2 horas? No, quiero decir que no podremos aterrizar hasta dentro de 2 horas. La niebla cubre toda esta zona. Intentaremos llegar a Chicago. Sin embargo, en los 90 recuperaría el prestigio perdido con una nueva etapa creativa de primer nivel. Esta segunda juventud musical comenzó en 1989 con la banda sonora de Mi pie izquierdo, la película de Daniel Day-Lewis. Vamos, Christy, ya es hora de que te acuestes y duermas. Tengo que hacer mi dibujo. Sé que has de hacer tu dibujo, pero todo el mundo tiene que irse a la cama porque no tenemos carbón. Tras Mi pie izquierdo vendrían otras bandas sonoras excelentes como La edad de la inocencia, Los timadores o El cabo del miedo, una etapa que culminaría en el año 2002 con otra de sus obras más memorables y por la que obtuvo una nueva nominación al Oscar, Lejos del cielo. Cathy, ¿qué? ¿Puedes decirme qué ha pasado entre Frank y tú? ¿Qué insinúas? Cathy, soy tu mejor amiga. No ha pasado nada, nada en absoluto. Para esta película dirigida por Todd Haynes sobre los problemas de una pareja, Bernstein compuso una partitura en la que mezclaba el sinfonismo más clásico con abundantes pinceladas de jazz y melodías de gran sensibilidad. Lejos del cielo fue su última banda sonora. Elmer Bernstein falleció el 18 de agosto de 2004, a los 82 años. Su legado musical le convierte en una de las grandes leyendas de la banda sonora. El hombre que supo darle ritmo al western, fusionar el jazz y el sinfonismo o construir la musculatura dramática de tantas y tantas películas. Y con la música de Elmer Bernstein de fondo, vamos con nuestro juego de las películas. A ver si adivináis las 3 de esta semana. ¿Y quién fue el caballero patán que os venció? Dijo llamarse Wilfrido de Ivanhoe. ¿A Ivanhoe? Sí, señora. Un amigo de Ricardo que desapareció de igual suerte que su rey. ¿Qué aspecto tenía el tal caballero? Nunca logré ver su faz.
pero recuerdo que llevaba un dragón grabado en su escudo. Lo reconocería por eso si volviera a verlo. ¿Te han dado mucha la lata hoy? No más que de costumbre. Hoy le tocaba a la joven Schubert, ¿no? Hoy es viernes. ¿Y qué tal? Talento no le falta. Se le da francamente bien Schubert. Es sorprendente. Schubert es tu especialidad. No lo olvides. No eres quien para decirme eso. No creo que puedas juzgar cuál es mi especialidad musical. Si quieres que tus alumnos triunfen en tu lugar. Oh, mamá. Voy a coger esa cartera, flaca. Preferiría que no me llamara flaca. Estoy demasiado delgada para que me guste. Déjate de tonterías. ¿Sabes, Steve? No sabía que eras el detective del hotel. Johnson es mi cliente. Él no habla tan bien de ti. Pero sigue siendo mi cliente. Deberías haber elegido a cualquier otro primo que no me debiera dinero. Se le cayó y yo la cogí. Was a time I was his only one, but now I'm the sad and lonely one. So lonely was I gay till today. Now she's gone and we're through, baby. Am I blue? 3 películas muy diferentes las que os proponíamos esta semana. Comenzábamos con una de aventuras. Joan Fontaine brindaba por Ivanhoe, el clásico del mismo título que dirigió Richard Thorpe en 1952. Su música era obra de Miklos Rozsa. A continuación, la profesora de piano Isabelle Huppert reconocía que su especialidad era Schubert, en La pianista, película dirigida por Michael Haneke en 2001, y tras el diálogo escuchábamos una de las sonatas para piano en La mayor de Franz Schubert, incluida en su banda sonora. Y terminábamos con Humphrey Bogart y Lauren Bacall en Tener y no tener de Howard Hawks, y era la propia Lauren Bacall la que, acompañada del pianista Hoagy Carmichael, cantaba esta canción que todavía suena de fondo. Am I Blue? ¿Estoy triste? Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia curiosa del cine. Parece más una bomba que un libro. El 3 de abril de 1882, hace ahora 140 años, moría asesinado uno de los personajes míticos del Far West. Hola, ¿cómo te llamas? James, Jesse James. Jesse James, el famoso bandido americano al que la mayoría de nosotros hemos conocido a través del cine. Probablemente el clásico más famoso que cuenta su historia sea Tierra de Audaces, la película que Henry King dirigió en 1939 con Tyrone Power en la piel de Jesse y Henry Fonda como su hermano Frank James. Pero hay otras muchas películas en torno a su leyenda. Robert Wagner le dio vida en La verdadera historia de Jesse James, Robert Duvall en Sin ley ni esperanza, Rob Lowe en Frank y Jesse o James Keach en Forajidos de leyenda. Ya en este siglo tenemos, por ejemplo, a Colin Farrell interpretándolo en la película American Outlaws o a Brad Pitt en otra de kilométrico título, El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford. Incluso tenemos parodias como Alias Jesse James de Bob Hope o series B de lo más disparatadas como Jesse James contra la hija de Frankenstein. Nosotros ahora os vamos a contar su historia. Jesse James was a man who lived outside the law. Así como los antiguos juglares cantaban las gestas de los caballeros medievales, en el lejano oeste vaqueros anónimos componían baladas contando las hazañas de este pistolero. Jesse James es una especie de héroe para aquellos que llevan una vida tranquila y normal. Para usted es un ladrón. Sin embargo, para la gente comienza a ser una leyenda. En esas baladas se decía que mató a gente, sí, pero siempre con razón. El año pasado asesinaron a 4 de mis mejores hombres.
¿Asesinaron? ¿Pudo ser en legítima defensa? ¿Legítima defensa? ¿Y el niño que mataron en el asalto al Banco Liberty? Pero muchos de los crímenes atribuidos a los hermanos James fueron cometidos por otros. Que robó trenes y bancos, es decir, a los ricos, a los poderosos, como si fuera una especie de Robin Hood de las praderas. Aquí dice que Jesse James no es realmente un criminal, que es un incomprendido. ¿Por qué roba? ¿Por qué mata? Se lo da todo a los pobres. Sí, señor, roba al rico para ayudar al necesitado. Ay, no sé cómo puedo contener las lágrimas. Las canciones le presentaban como un personaje noble, un hombre idealista. Tiene el rostro suave e inocente como una colegiala, ojos azules muy claros y penetrantes, que nunca descansan. Es alto y grácil, capaz de soportar grandes dolores y esfuerzos. Jesse es desenfadado, atrevido y temerario, siempre con una sonrisa en sus labios. Pero lo cierto es que el Jesse James verdadero distaba mucho de parecerse al que cantaban los vaqueros o al que hemos visto en el cine. James es un bandido, un asesino. Ha quemado mis propiedades, robado mis trenes, ha sembrado el terror en mis clientes. Hace 3 años que juré ahorcarle en cuanto tuviera una oportunidad y por mi vida que le ahorcaré. Jesse James nació en Missouri en 1947. Su vida y la de su hermano Frank quedaron marcadas por la Guerra Civil Americana. Se consideraba leal al sur y combatiente de una guerra civil interminable. Jesse y Frank no se enrolaron en el ejército confederado, sino que formaban parte de una banda de guerrilleros muy sangrienta que se dedicaba a hostigar al enemigo. Cuando acabó la contienda, los hermanos no aceptaron la derrota del sur y formaron un pequeño grupo de hombres que se lanzaron al asalto de trenes, bancos y granjas que, según decían, servían a los intereses yanquis. No bajen las manos. El que tiró el portamonedas en la escupidera que lo saque y lo limpie si no quiere que lo acribille. Las joyas no, solo el dinero. Así aprenderán a viajar en el ferrocarril San Luis Midland. Gracias, señor. No, señora, las joyas no. Gracias de todos modos. No olviden reclamar al ferrocarril lo que nos llevamos. Es él el responsable. Gracias, señor. En 15 años, la banda de los James asaltó 7 trenes, 12 bancos y 5 diligencias en 5 estados diferentes. El propio Jesse reconocía haber matado él solo a 17 personas. Sin embargo, una buena parte de la población del sur le tenía simpatía. Jesse James. Gracias al señor. Siéntense. No queremos problemas. ¿Problemas? ¿Por qué, hijo? Eres tan bienvenido como la lluvia a las flores. Para ellos, los hermanos James combatían al gran poder económico del norte, un poder económico que en muchos casos se aprovechaba de su victoria para imponer duras condiciones financieras a los granjeros del sur. Me llamo Barsi, trabajo en el ferrocarril. Vamos a tender una línea en esta zona, ¿lo sabía? Lo he oído. Quiero que firme este documento. Pagamos a $2 el acre, igual que sus vecinos. Es la ley, hemos pagado lo mismo a todos, a $2. Es muy poco, ¿no cree? No se lo discuto, señora, pero es lo que le pagaré, tanto si firma ahora como si no lo hace. Esa simpatía ha sido recogida en muchas películas, que como Tierra de Audaces falsea la realidad, presentando al forajido como una pobre víctima de la empresa de ferrocarriles que le había robado sus tierras. Vivimos aquí, cultivamos esta tierra que es nuestra. Si tenemos que entregarla, que al menos sea un precio equitativo. Tiene razón. Si actuamos a tiempo, algo se logrará. No quiero nada de pelea, Jesse. No lo sabrás si ellos no empiezan, madre. Pero en la vida de Jesse James, además de atracos, muerte y violencia, también hubo sitio para el amor. Nos hemos reunido para unir a Serelda Cobb y a Jesse Goodson James en los sagrados lazos del matrimonio. Jesse se enamoró de su prima Serelda cuando ésta le cuidó de unas heridas que los médicos habían diagnosticado mortales, salvándole así la vida. Después de curarse, Jesse raptó a Serelda y se casó con ella. Tuvieron 2 hijos. Sus hijos conocían bien sus piernas, el cosquilleo de su bigote en las mejillas. No sabían cómo se ganaba la vida su padre, ni por qué se mudaban tanto. Ni siquiera sabían su auténtico nombre. Es cierto, bajo otro nombre, Jesse James llevaba una vida completamente normal. En el directorio local constaba como Thomas Howard. Iba a todas partes de incógnito y compartía mesa con minoristas y comerciantes, bajo la apariencia de ganadero o inversor. Mientras sus hijos crecían, también crecía el precio puesto a su cabeza. Se ofrecen $5.000 por Jesse James, vivo o muerto, $2.500 por Frank James. La recompensa iría subiendo hasta los $25.000. Los propietarios del ferrocarril contrataron para cazarle a un famoso detective privado. Muchachos, el señor Remington, director de la agencia de detectives Remington. He venido a Missouri para acabar con Frank y Jesse James y con todos los ladrones.
Quiero que los hermanos James sepan que el precio puesto a su cabeza es lo bastante alto para atentar a sus amigos e incluso a los miembros de su banda. Pero además de la recompensa, había algo más. Se concederá el perdón a quien mate a Jesse James, además de los $25.000. Fue esa promesa de amnistía lo que acabó animando a 2 traidores que formaban parte de su banda. Sucederá tarde o temprano, Charlie. Va a pasar. Seamos nosotros quienes se hagan ricos con esto. Bob es nuestro amigo. Asesinó a Ed Miller y matará a Liddell y a Cummins si tiene la oportunidad. Por lo visto, Jesse ha decidido eliminarnos uno por uno, Charlie. Bob Ford era pariente lejano de Jesse James y sentía por él una mezcla de admiración y odio. Creo que estoy destinado a grandes cosas, señor James. Tengo cualidades que no destacan a primera vista, pero si me da una oportunidad sabré cómo hacer las cosas. Fue entonces cuando ocurrió un suceso que acabaría precipitando el final del bandido: el fracaso del asalto al banco de Northfield. De los 8 bandidos que intentaron asaltar el banco de Northfield, han muerto 2 y 4 han sido arrestados. Rumores sin confirmar indican que Frank James ha logrado escapar, pero de Jesse James no hay información alguna. Jesse y Frank sobrevivieron, pero su banda quedó prácticamente destruida y comenzaron las desavenencias entre los 2 hermanos. Jesse, eres mi hermano menor y debo quererte, pero no dejar que me vuelen la cabeza solo porque no sepas dominarte. Frank se marchó y Jesse se quedó solo con unos pocos hombres, entre ellos Bob y su hermano Charles Ford. Dicen que nadie pilla a Jesse James desprevenido. Nunca antes te había visto sin tus pistolas. No te entiendo. ¿Quieres ser como yo o quieres ser yo? No era más que una broma. El 3 de abril de 1882, Jesse James se encontraba con su mujer y sus hijos en casa. A ver, ¿en qué puedo ayudarte? Descuelga ese cuadro. Seguro que lo hago. En un momento dado, se quitó las cartucheras con las pistolas y se subió a una silla para descolgar el cuadro. Junto a él se encontraba Bob Ford. El precio puesto a tu cabeza llega a los $25.000. ¿Vivo o muerto? Y si creéis que no espero que alguien intente atravesarme de un balazo, os equivocáis. Ya no podrán hacerlo. ¿Por qué lo aseguras? El traidor le disparó por la espalda aprovechando el único momento en que no llevaba armas. ¡He matado a Jesse James! ¿Qué? ¡Yo, Robert Ford! On a small Missouri farm back when the West was young, 2 boys learned to rope and ride, be handy with a gun. La noticia corrió como la pólvora. La Gazette. Adiós, Jesse. La bala de un traidor puso fin a la carrera del bandido más famoso de todos los tiempos. Le sobreviven su esposa e hijo. El Times, de Topeka, Kansas. Los hermanos Ford asesinan a Jesse James. El cuerpo de Jesse James fue expuesto y fotografiado y las copias fueron vendidas como recuerdo en todas las ciudades americanas. Bob y su hermano Charles fueron detenidos y juzgados, pero el gobernador cumplió su promesa. Los hermanos Ford culpables de asesinato. Media hora después de emitido el veredicto, el gobernador indulta a los hermanos Ford. Ya no los ahorcan, ¿verdad? No, los han soltado y les darán la recompensa. Pero los hermanos Ford hicieron algo más que cobrar el dinero. Bob y Charlie Ford en la muerte de Jesse James. Los hombres que mataron al notorio bandido escenifican detalladamente cómo le atacaron. Durante años estuvieron representando la muerte de Jesse James en pequeñas funciones teatrales con las que recorrieron todo el país. Según cálculos propios, Bob asesinó a Jesse James unas 800 veces. Tenía la convicción de que nadie en la historia había recapitulado tan a menudo y tan públicamente un acto de traición. Pero el final de los Ford también fue trágico. Charles se suicidó. Y en cuanto a Bob... Es sobre Bob Ford. He descubierto dónde está. ¿Dónde? En un campamento minero, a 4 días a caballo. Unos vaqueros hablaban de él en la cuadra. Ensilla los caballos. Saldremos enseguida. Sí. Juré matar a Bob Ford y tengo que cumplirlo. Robert Ford fue asesinado en venganza por el crimen que había cometido. Frank James, por su parte, se entregaría a la justicia. Cumplió condena, salió de la cárcel y vivió hasta edad avanzada, falleciendo en 1915. Jesse James tenía 34 años cuando murió. Según algunas fuentes, fue enterrado con el uniforme del ejército confederado. ¿Dónde está la tumba de Jesse? En las afueras del pueblo. Pueden reírse si quieren, pero voy a echar un vistazo a esa sepultura. Este hombre hacía bien en desconfiar, porque durante cierto tiempo hubo dudas sobre si el asesinado fue realmente Jesse. De hecho, un hombre llamado Frank Dalton afirmó hasta el día de su muerte que él era Jesse James y que Robert Ford había matado a otra persona. Pero en 1995 unas pruebas de ADN determinaron finalmente que el cuerpo enterrado pertenecía al auténtico Jesse y el pistolero pudo descansar finalmente bajo una lápida que dice: Recuerdo amoroso a Jesse Woodson James. Murió el 3 de abril de 1882, asesinado por un traidor y cobarde
cuyo nombre es indigno de figurar aquí. Riding, riding, riding. Frank and Jesse James. Keep on riding, riding, riding. Till you clear your names. Keep on riding, riding, riding. Cross the rivers and the range. Keep on riding, riding, riding. Frank and Jesse James. Y con este tema de fondo que Warren Zevon le dedicó a los hermanos James, vamos a ver quién es el invitado de hoy de Helio Castro en el cine de su vida. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Hoy charlamos con Lola Salvador, guionista de películas como El crimen de Cuenca, Bern o La sala de las muñecas, Las bicicletas son para el verano, Salvajes, por la que ganó el Goya en 2002, o la serie de televisión El olivar de Atocha, entre otros muchos trabajos. Lola Salvador ha sido además maestra de varias generaciones de cineastas y guionistas, como Fernando León de Aranoa, y ayer se anunció la convocatoria de la primera edición del premio Lola Salvador de Guión, que convoca la entidad de derechos de autor audiovisuales Dama y que está dotado con 30.000 euros. Lola Salvador tiene 83 años y de su vida y de su trabajo nos habla en los próximos minutos. Yo siempre desde niña pequeñita dije que yo era escritora y que iba a escribir y que con eso iba a cambiar yo el mundo para que no hubiera ni hambre, ni pobres, ni tal. Pero no lo he conseguido. Íbamos muchísimo al cine porque estorbábamos en casa y teníamos muchos cines alrededor y como íbamos a un colegio que no nos ponía deberes y teníamos las tardes libres, pues íbamos al cine muchísimo. Entonces el cine me gustaba mucho. Los espectadores no saben que hay quien se sienta a escribir películas. Creen que las hacen los actores mientras ruedan. Creo que la radio me gusta más que el cine. Creo que el teatro me gusta más que el cine. Creo que la literatura me gusta más que el cine. Por encima de todo me gusta la música. Y bueno, pues el cine pues ha sido otra fuente de trabajo y ya está, ¿no? ¿Trabaja en la industria del cine? Trabajaba. Sí, antes sí. Era guionista. El amor especial o la inclinación, y una inclinación muy desde pequeña, es lo de contar historias, la fantasía, la imaginación, la curiosidad, ¿no? O sea, que es algo de cuento historias donde se puedan contar historias, ¿no? Queremos que trabajes en películas de Wallace Beery. Me han dicho que dominas la poesía de la calle. Eso descarta películas del oeste, de piratas, excéntricas, religiosas, de romanos. Lo más equivalente a un guión es una partitura musical, ¿no? El guionista es el primero, es el equivalente al que escribe la partitura del concierto y entonces pues dice, sabe cómo tienen que sonar los violines y cómo sería bueno que dirigiera el director de orquesta aquella partitura, ¿no? Soy escritor, señor Geisler. Tedo Kuhn me dijo que debía pasarme a verlo. ¿Sabe actuar? No, necesito indios para la película de Steel. Soy escritor. Piénselo. Los escritores vienen y van, pero siempre necesitamos indios. Y hay toda esa industria de, bueno, pues los directores con el cine francés, el cine de autor y tal, pero normalmente la gente, el espectador, lo que reconoce es al actor, es que es el que lleva la historia en el periplo de sus anécdotas, ¿no? Lo divertido del cine es que todo el mundo es muy importante, ¿no? Desde el guión al director, a los actores, al músico, al montador sobre todo, que es de verdad un trabajo de equipo. ¿Y a ti el guión qué te parece? Lo primero que hay que hacer es cambiarle el título. ¿Sabes lo que estoy pensando? ¿Por qué no nos sentamos tú y yo y le damos al guión todos los retoques que necesita? También tienes que tener cierto cuidado, ¿no? De a quién vendes a tu hijo, ¿no? Rafael Azcona esto lo explicaba de forma graciosa, ¿no? Decía, bueno, es que tú tienes un hijo, como tú estás hablando de que es tu criatura, de que la es tal, sabes si se la estás vendiendo a un gángster que va a poner a tu hija en la esquina a prostituirse, o se la estás dando a alguien que va a hacer de tu hija una persona feliz, plena y no sé cómo, ¿no? Pues no se lo vendas, ¿no? Aquí al olivar de Atocha todavía no ha llegado la ciudad. 400.000 almas. Fíjese usted, decían que Madrid iba a crecer por aquí. Pues nada, por el norte. El olivar de alguna forma puede ser una cosa muy personal porque se trataba de contar la historia de mi familia que yo desconocía, ¿no? Había que inventarse esa historia puesto que nadie me la había contado, ¿no?
y se trataba de saber de quién era este abuelo y quién era tal. Entonces, con los pocos datos que yo tenía, pues construir aquello. La Basílica de Atocha es esta torre que se ve. El edificio más grande, aparte de la estación. Mire usted, al olivar de Atocha, se lo digo yo, es que lo tienen abandonado. Alguna casa hay, eso sí, de la estación. De veraneo las llaman. Pero no, yo digamos que las cosas más queridas o que me han interesado más han sido las más arriesgadas, las más que tenían que ver con la investigación, como puede ser La niebla en las palmeras o Juan Soldado, las cosas que rompen, que investigan una narración, ¿no? Eso, digamos, es lo que más me interesa del trabajo que yo he hecho, ¿no? A mí lo que me gusta de todo el proceso es la investigación, ¿no? La documentación, esos 2 años antes que te puedes pasar viendo todo lo que rodea esa historia y todo lo que va a tocar esa historia hasta el mínimo detalle, hasta saber cómo se hacen las alfombras porque alguien va a comprar una alfombra, ¿no? Ese lado de la investigación a mí es el que más me divierte. ¿Sabes escribir guiones? Eso está chupado. Basta con tener una idea y poner en un papel todo lo que quieres decir. Luego contratas a alguien para que ponga las comas en su sitio si tú no lo tienes claro. Y luego me divierte mucho tener una buena relación con el equipo que va a hacer esa serie o ese lo que sea, para ver las localizaciones, ver que se parece a lo que has pensado, que no te digan esto no existe, y dices, sí, mira, porque yo estuve en Mallorca y vi que había estas casas, o sea que esto se puede hacer aquí, ¿no? Ayudar, digamos, a ese trabajo de equipo, eso es muy divertido, ¿no? Tengo que llevarles un resumen, creo que lo llaman. ¿Tienes que escribir las secuencias? No, pero sí toda la puñetera historia. En España, de alguna forma, si entramos en eso, pues todavía hay una incultura salvaje y una incomprensión enorme de toda la potencia industrial que tiene el cine y el audiovisual y la televisión y la publicidad, todo, ¿no? Todo ese lenguaje, ¿no? Por eso yo creo que estamos todavía bajo el zapato del dinero y bajo el zapato de poderes que no entienden lo que es este lenguaje, ¿no? Parece que no hay manera de que consiga nada. La primera idea, la que te permite empezar, todavía no me ha llegado. Yo creo que el guionista, si está activo trabajando en un guión, su cabeza está en algo que tiene que ver con esa historia. En ese sentido, ese es un trabajo de imaginación, ¿no? Pues este es un trabajo de imaginación, ¿no? Pues sí está trabajando todos los días, pero luego lo que es la escritura del guión es un proceso más parecido a la arquitectura que a otra cosa, ¿no? Primero necesito unos cimientos, primero tengo que saber para quién es esta casa, después tengo que dibujar un no sé cómo, y después, pues cuando pongo en el piso piloto que voy a vender, pongo unas jardineras, pues eso ya es lo último que dice el personaje. Eso es un proceso de trabajo, ¿no? Doy gracias a Dios por haberla conocido, porque si tienes la suerte de estar con ella, escribirás el mejor guión que hayas escrito en toda tu vida. El guionista o el escritor que está en su casa pues necesita algún aliciente para abrir una carpeta de algo que le interesa mucho y que piensa que a lo mejor es más difícil colocarlo, y dice, bueno, pues mientras escribo este guión, lo presento a un premio, lo presento a una convocatoria, con ese dinero sigo haciendo cosas, y si porque esa es la ventaja del guión, ¿no? Si ese guión no se hace o no tal, lo convierto en una obra de teatro, lo convierto en un musical, lo convierto en una novela corta o en una novela larga, ¿no? Entonces yo creo que es un aliciente, un premio es un aliciente, ¿no? Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Respiro musical entre sección y sección con Georges Delagui y este tema que compuso para la película Magnolias de acero. Y de un músico francés pasamos a un musical ambientado precisamente en su país. Jack Bourbon presenta... Por esto es por lo que vine a este mundo, todo esto, música, cantar, bailar. Aquellos bailes, aquellas canciones. Qué
¿Qué tal, amigos? Ahora ya no sucede, pero durante años las películas que habían sido rodadas en Cinemascope sufrían una auténtica masacre cuando eran emitidas por televisión, ya que las cadenas rechazaban las dos bandas negras encima y debajo de la pantalla que aparecían cuando las películas de ese sistema se adaptaban al formato televisivo. Lo que hacían era mutilar directamente la parte de la imagen que no cabía en el cuadro televisivo. Esta práctica empezó a cambiar a raíz de las quejas que provocó la emisión en la televisión americana del musical que os traigo hoy, Gigi, dirigida en 1958 por Vincente Minnelli. A ella quizá le debamos el que las películas de pantalla ancha se emitan por televisión en sus proporciones originales, pero sobre todo le debemos uno de los musicales más encantadores y deliciosos de todos los tiempos. Gigi, publicada en 1944, fue una de las últimas novelas de la escritora francesa Colette. En ella, la autora retrataba la condición de las mujeres de clase humilde que en la Francia de comienzos del siglo XX eran educadas desde su adolescencia para convertirse en amantes de hombres adinerados. He aquí una chica viviendo en un piso mugriento, lleno de moho, con muebles carcomidos y rodeada de porquería. ¿Qué estoy comiendo, Gastón? Sin otras perspectivas que una completa pobreza. Me daba pena y he querido ayudarla. Le he ofrecido de todo. Casa, coche, criados, vestidos y a mí. La novela se inspiraba en la vida de Yola Letelier, que fue amante de varios hombres importantes como el británico Louis Mountbatten, último virrey de la India. Recuerdo que fue en 1859 cuando conoció a su primer sultán. Luego vino su duque de Milán, su rey de Rumanía, su Khedive, su Marajá. Gigi fue adaptada en 1951 a los escenarios de Broadway, con una jovencísima y por entonces completa desconocida Audrey Hepburn en el papel principal. Fui a su teatro una vez y ni siquiera pude verla. En el primer acto estaba detrás de un árbol. Y en el segundo acto, detrás de un tenor. Fue allí donde el director Vincente Minnelli vio la obra y enseguida le propuso adaptarla al cine y en forma de musical al productor Arthur Freed, con el que ya había trabajado en películas como Cita en San Luis, Brigadoon o Un americano en París. Pero llevar Gigi al cine no era una tarea fácil, como recordaba la actriz Leslie Caron. Yo había leído Gigi y sabía que Audrey Hepburn la había representado en Broadway, pero Freed no tenía los derechos y resultaba una película complicada de hacer por temas de censura, ya que lo que cuenta es prácticamente la educación de una prostituta. Durante mucho tiempo, Freed tuvo que luchar contra el código Hays, todavía vigente, para que aprobaran la película, algo que solo logró cuando les convenció para que vieran la historia como una condena, en lugar de la glorificación de un sistema de amantes. Pero yo no he nacido para ser famosa ni mundana. Y cuando todo se acabe, Gastón Lachaille se irá con otra señora y yo tendré que ir a que cuide de mí otro caballero. Eso no es para mí. Tengo derecho a pensar lo que me parece. Y lo que pienso es que no puedo hacerlo, no puedo. Say a prayer for me tonight. I'll need every prayer that you can spare to get me by. Say a prayer, and while you're praying, keep on saying, she's much too young to die. Con el visto bueno de la oficina Hays, Minnelli contrató a Alan Lerner, que había sido letrista de Un americano en París y que por aquella época triunfaba en los escenarios con My Fair Lady junto a su socio, el compositor Frédéric Loewe. Los decorados, el vestuario o los peinados se inspirarían en los dibujos de un famoso ilustrador y caricaturista francés llamado Sem, cuyos dibujos se publicaban en muchas revistas a comienzos del siglo XX. Hacía tiempo que Arthur Freed y yo queríamos hacer Gigi. Al final acorralé a Alan Lerner y aceptó escribir el guión y la partitura con el compositor Frédéric Loewe. Fuimos a París y allí escribimos gran parte del guión. La estética de la película la basamos en la obra de Sem, el caricaturista, porque Colette había escrito sobre gente real y Sem los había dibujado, así que era fácil darle ese estilo. Ante la imposibilidad de contar con Audrey Hepburn, que ya para entonces se había convertido en una estrella y tenía la agenda llena de compromisos, Minnelli eligió como protagonista a Leslie Caron.
la actriz francesa que él mismo había lanzado a la fama con Un americano en París. ¿No es adorable? Tan fresca, tan alegre, tan joven. En realidad no era tan joven. Leslie tenía ya 26 años por entonces y acababa de tener un bebé. ¿Quieres decir hacer de niña cuando en realidad ya eres madre? Bueno, actuar va de eso. Para el papel de galán se eligió a Louis Jourdan, otro actor francés que ya había triunfado en Hollywood en títulos como La mujer pirata o Madame Bovary. Tú eres famoso. Lo de la condesa que quiso ahogarte, la norteamericana que quiso obligarte a casarte. Todo el mundo sabe eso. No son esas las cosas que tenemos que tratar, Gigi. El trío protagonista se completaba con un personaje inventado que no aparecía en la novela de Colette. ¿Y quién soy yo? Pues, con su permiso, voy a presentarme. Me llamo Honoré Lachaille, nacido en París en el año... Eso no interesa. Estamos en 1900, baste pues con decir que no fue en este siglo. El viejo Honoré haría las veces de narrador, comentando la acción sobre la marcha a la vez que participaba en ella. Este personaje debía reflejar el encanto de la vida alegre parisina, y para ello nadie mejor que todo un mito del cine y el music hall francés, como Maurice Chevalier. Louis Jourdan. Fue un talento gigantesco, un actor muy instintivo. Le admiraba mucho desde que era un niño y solía imitarlo porque era un personaje muy auténtico que representaba a la perfección el carácter parisino. Yo de pequeño tenía 3 ídolos, Maurice Chevalier, James Cagney y Jean Gabin, y los admiraba tanto porque eran auténticos, nunca mentían a la cámara, eran siempre ellos mismos, y eso es lo más difícil que hay en esta profesión. Con Maurice Chevalier en el reparto de Gigi se confirmaba la recuperación de este actor francés para el cine americano, después de que un año antes Billy Wilder le diera otro papel en su película Ariane. Chevalier ya había trabajado en Hollywood en los años 30, pero durante la Segunda Guerra Mundial fue acusado de colaboracionista por haber cantado en Radio París, la emisora del gobierno de Pétain. Por ello, hasta 1951 tuvo prohibida su entrada en los Estados Unidos. Look at all the captivating, fascinating things there are to do. Name 2. Look at all the pleasures, all the myriad of treasures we have got. Like what? Look at Paris in the spring, when each solitary thing is more beautiful than ever before. You can hear every tree almost saying, look at me. What color are the trees? Green. What color were they last year? Green. And next year? Green. It's a bore. Gigi, como hemos contado, es la historia de una joven que está siendo educada para convertirse en amante de hombres ricos. Recuérdame que has de aprender a escoger puros. Tía, pero si yo no fumo puros. Claro que no fumas puros. Pero el hombre, sí. El amor, querida Gigi, es una obra de arte. Y como obra de arte ha de ser creado por artistas. Gastón, el personaje al que da vida a Louis Jourdan, es un caballero bon vivant, amigo de la familia de Gigi, a la que trata como a una sobrina. Pero todo se complica cuando empieza a sentirse fuertemente atraído por la chica. Gastón, no podríamos seguir como hasta ahora. Seguirías trayéndome regaliz y caramelos y champán para mi cumpleaños. Y los domingos podríamos jugar una buena partida. Oh, ¿no sería una vida muy simpática? Una vida muy simpática, sí. Sin embargo, olvidas una cosa. Que me he enamorado de ti. La película se rodó en los mismos lugares donde transcurre la novela de Colette. Como verán, esta preciosa ciudad que nos rodea es París. Y este parque, claro está, el Bois de Boulogne. Leslie Caron otra vez. Arthur Freed, el productor, estaba tan entusiasmado que por primera vez en el estudio decidieron rodarla en los lugares reales donde transcurre la historia. Maxims, Le Bois de Boulogne, la Plaza de la Concordia y otros lugares maravillosos de París. Fue una decisión arriesgada porque los musicales se rodaban siempre en estudio para evitar problemas visuales o de sonido. Uno de los lugares más complicados en los que rodaron fue el famoso restaurante Maxims. Maxims es una maravilla. Alegre y además realmente único en una cosa. En Maxims no se preocupa nadie por nadie. Nadie quiere saber lo que hace uno, ni con quién va o viene. Era un espacio reducido y los grandes espejos que cubren sus paredes obligaron al equipo a hacer toda clase de virguerías para que las cámaras y los técnicos no se reflejaran en los espejos. A necklace is love, a ring is love, a rock from some obnoxious little king is love.
A sapphire with a star is love. An ugly black cigar is love. Everything you are is love. You would think it would embarrass all the people here in Paris to be thinking every minute of love. Gigi resulta una verdadera explosión de colorido, con una ambientación llena de trajes fastuosos, salones y carruajes que mostraban el esplendor del París de comienzos del siglo XX. Usted hace siempre las cosas a lo grande. Pero tengo que hacerlo. Lo esperan de mí. Leslie Caron fue doblada en las canciones por la cantante Betty Wand. En cambio, sí se le permitió a Louis Jordan cantar sus propios números, usando en parte la misma técnica que Rex Harrison utilizaba por entonces en los escenarios con My Fair Lady, la de cantar hablando. Oh, Gigi, while you were trembling on the brink, was I out yonder somewhere blinking at a star? Oh, Gigi, have I been standing up too close or back too far? When did your sparkle turn to fire and your warmth become desire? Oh, what miracle has made you the way you are? Aquí le escuchamos cantando el tema principal de la película. Otra de las canciones más famosas es el desbordante número musical de La noche que inventaron el champán, en el que Gigi, su abuela y Gastón cantan y bailan eufóricos. Créame, mamita, que me divierto más con esta traviesa mocosa, como usted la llama, que con cualquier otra persona en París. Va a ser divertidísimo. Jump in. The night they invented champagne, it's plain as it can be, they thought of you and me. The night they invented champagne, they absolutely knew that all we'd want to do is fly to the sky on champagne and shout to everyone in sight that since the world began, no woman or man has ever been as happy as we are tonight. También destaca la canción que Maurice Chevalier canta al principio, en uno de los comienzos de película más bonitos que se han visto en el género musical. Lo contaba la hija del director, Liza Minnelli. La idea de que Maurice Chevalier hablara a la cámara y señalase a Gigi es genial. Esta es la historia de una niña. Podría ser la de cualquiera de esas que están jugando ahí, pero no se trata de una determinada. Esa se llama Gigi. Y luego canta. Le está hablando al público, le dice, esto es un musical, preparaos para cantar. Four little girls get bigger every day. Thank heaven. Four little girls, they grow up in the most delightful way. Gigi se estrenó en mayo de 1958 y a los pocos días se presentó en el Festival de Cannes. Verá usted, todo París me está observando. ¿Pero qué dice usted, Gastón? El mundo entero le está observando. La película fue un éxito en todo el mundo, aunque no tanto en París. Gigi no gustó en Francia. Los franceses amaban mucho la obra de Colette y pensaban que la película no estaba a su altura. Era como mancillar algo que era parte de la herencia nacional. Lo que no pudieron evitar los franceses es que Gigi se convirtiera en la gran triunfadora de la ceremonia de los Oscar de aquel año. Again, Gigi. Hasta 9 estatuillas se llevó esa noche, convirtiéndose en la película que más Oscar había ganado hasta ese momento. Uno de ellos fue para Vincente Minnelli, un director bastante ninguneado por la Academia de Hollywood, ya que hasta entonces solo había conseguido una nominación por Un americano en París. Para mí esta noche es el momento de mayor orgullo de mi vida y se lo agradezco profundamente a todos ustedes y a Gigi. Gigi fue, como dice Antonio, la película más premiada en los Oscar hasta entonces, pero al año siguiente llegó Ben-Hur y batió ese récord ganando 11 estatuillas. Lo que sí sigue siendo Gigi es una de las raras películas en recibir múltiples nominaciones y ganar en todas y cada una de las categorías en las que competía. Y también una de las pocas películas de los Oscar que, a pesar de ganarlo todo, no recibió ni una sola nominación en los apartados de interpretación.
Otro récord que mantuvo durante años fue el de la película con el título más corto en ganar el Oscar al mejor film, un récord que no fue batido, pero sí igualado en 2012 por Argo, la película de Ben Affleck. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. Pues esto se ha acabado. Vamos a terminar casi como empezamos, porque la versión que cierra hoy Sucedió una noche es una versión de un tema de Elmer Bernstein, el compositor del que hemos hablado al comienzo del programa. Son los Bad Manners los que le dan un toque de ska jamaicano al tema principal de Los Siete Magníficos. Y nada más, hasta la semana que viene. Cadena SER. La radio.